Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos al taller de autosanación Esenia, donde vamos a estar pues recordando toda esta tecnología que está latente en nuestra genética y que en este tiempo está despertando. Es un tiempo de recuperación de nuestra sabiduría, de nuestros dones, de la recuperación de la armonización y la recuperación de nuestro ser original en este plano. Así que creo que es muy importante que podamos compartir de corazón a corazón todo aquello que nos va llegando a cada uno de nosotros. Y este curso, este taller, es pues una aportación de todo aquello que recuerdo, de todo aquello que traigo en este tiempo. ¿Por qué autosanación esenia? Bueno, los esenios eran seres que traían mucha información resguardada de culturas ancestrales, donde una de las primeras y de las bases leyes que ellos aplicaban a su vida es la tecnología del espejo. Los esenios eran escribas también, eran seres que se dedicaban a bajar la información y escribirla en los libros en aquellos tiempos y pasaban de informaciones, sabidurías de boca a boca. Esas eran las sabidurías que han quedado ocultas en nuestra genética, grabadas a través de una reprogramación mental, de contar historias, de reunirse para escudriñar la sabiduría que le llegaban a unos, que le llegan a otros. Y lo que estamos encontrando en el día de hoy, después de haber dejado toda esta sabiduría oculta en nuestra genética, reprogramada en nuestro subconsciente, es una reconexión absoluta a esta sabiduría esenia. Pero los esenios verdaderamente no eran simplemente el único grupo sectario o la única secta, porque secta tampoco quiere decir eh, lo que nos han contado sobre sectas. Sectas son grupos que se unifican pues a hablar, a compartir informaciones, a compartir estilos de vida de una manera que no comparten con otros que no lo entienden, ¿no? Eso significa secta. Ser sectario, ser consciente de que tú estás conviviendo, compartiendo pues con un grupo de personas. Con este grupo de personas que se supone, sabemos que están guardando estas sabidurías, no solamente estaban los esenios, sino en ese tiempo también existía la secta de los Netzarim o los nazarenos, que recordamos en el día de hoy, no porque vivían en Nazaret, sino es una religión, o más que una religión, pues es un estilo de vida, una conducta humana, ¿no? Una conducta conectada a la fuente, a la mente universal, y que se resguardó también a través de pues todo lo que tiene que ver los judíos, de toda la cultura cabalista, o sea, es un compendio de muchas informaciones que traemos en este taller, no es únicamente sabiduría esenia, pero vamos a entender un poquito por qué esenio, porque qué es lo que sentimos, qué es lo que resonamos cuando nosotros escuchamos cultura, sanación, convivencia esenia. Y es porque estamos redescubriendo en el momento que nosotros conectamos con esta sabiduría, volvemos a reconectar nuestras memorias atlantes, lemurianas, por supuesto, hiperbóreas y protoplasmáticas. Los esenios guardan una tecnología de reconexión de estas memorias que nosotros pensamos que son ancestrales, pero no existe el pasado, el presente o el futuro. Eso ya lo vamos sabiendo, lo vamos escuchando a medida que vamos reconectando. Sino que tiene la capacidad de reconectar todas nuestras memorias de vibración sutil, de planos sutiles, de planetas sutiles que están en este sistema genético y que en este tiempo se reconectan. Bueno, vamos a entrar un poquito en qué es esta cultura esenia. Vamos a tener en este ciclo de clases, de talleres, vamos a tener un acercamiento a la terapia que utiliza el poder sanador de la luz y de la vibración en onda.
Hasta aquí paramos y analizamos un poquito esta frase. ¿Cómo vamos a utilizar el poder sanador a través de la luz y de la vibración en onda? Nosotros tenemos que entender que la mente en este plano se moviliza la información, se moviliza la energía, se moviliza la reconexión a través de la luz, a través de la electricidad. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con nuestra electricidad y como vemos arriba en la simbología esenia, ahí se ve claramente la energía Kundalini reconectando el centro yo soy y conectándonos desde nuestro ser inferior al ser superior. Esta es una reconexión, es una tecnología que vamos a utilizar siempre en pareja. Más que en pareja, vamos a utilizarla, como verdaderamente se llama, en unidad binaria. Nosotros nos encontramos en un universo binario donde la información la comprendemos desde la raíz del 0 y el 1. Esa es nuestra raíz, el 0 y el 1. Entonces vamos a comprender un poquito qué es lo que nos viene a aportar verdaderamente este poder sanador a través de la electricidad que pasa por nuestro cuerpo. Y esta electricidad tiene una base y un fundamento que es la energía Kundalini. Así, lo que tú trabajes en tu energía Kundalini, así vas a tener más posibilidad de ser más eléctrico, de tener más conductividad. Mirar que la mente universal se moviliza a través de esta electricidad no quiere decir que sea electricidad o sea luz, no. Es una tecnología de expansión, es una tecnología de desconexión y conexión, es una tecnología de experimentar algo no experimentado y recoger lo experimentado o regresarlo al origen, y se utiliza el magnetismo y la electricidad. Ese es el 0 y el 1. El 0 es el magnetismo, el 1 es la electricidad. El 0 es la vasija, el 0 es el útero, el 0 es el molde, el 0 es aquello que es todo y nada, y el 1 es la representación de lo que nosotros percibimos de este plano. Y así es como nos vamos a mover, ¿eh? Es lo que nosotros vamos a trabajar en esta continuación de talleres que vamos a empezar a escudriñar únicamente la teoría de la tecnología esenia. Después, una vez al año, vamos a convocar a todos los autosanadores esenios en el lugar donde nosotros nos encontremos para vivir jornadas de tecnología esenia, lemuriana y atlante. Y esas serán las últimas prácticas donde concederemos las titulaciones, pero tenéis que llegar al lugar donde estemos, que seguramente sea México. También haremos otro en España. Nos iremos moviendo entre México y España para aquellos que pues, no pueden venir a América o han decidido creer que no van a venir a América, pues que su creencia esté más cercana en España, pues en España se hará. Pero en principio vamos a trabajar durante todo un año con la sabiduría esenia en lo que es la parte práctica, o sea, la parte teórica, para poder llegar a la parte práctica. Entonces, ¿cómo se moviliza la luz? La electricidad puede movilizarse en ondas o en picos. Una electricidad picuda nos va a dar siempre desarmonizaciones. Una electricidad en onda siempre va a armonizar todo lo que está abarcando esta electricidad o esta luz o esta percepción. Así que es importante que vayamos a trabajar también con las ondas. Y la onda la vamos a estudiar ahora con un poquito de cuántica y con un poquito de física, un poquito de ciencia que vamos a tener en las siguientes diapositivas. ¿Y qué vamos a aportar en este poder sanador? Aportamos la colaboración de los espíritus esenciales. ¿Qué son los espíritus esenciales? Veréis que en las escrituras que se encontraron en el Mar Muerto, en esas escrituras que se han quedado por el momento resguardadas en el Vaticano, por X razón, no importa la razón que sea, la única verdad es que todo lo que un escriba escribe en este plano automáticamente se expande a la red de conciencia y queda despertado en la genética humana. Es algo que no se puede revertir. Por eso últimamente se están escribiendo tantos libros. Aquellos escribas son los que están encargados de canalizar la energía de la fuente
para que quede esa programación en el código genético. Entonces creo que es muy importante que podamos entender que nosotros nos encontramos en un plano que también tiene conciencia. El planeta Tierra tiene conciencia en el momento que el hombre abre los ojos y lo percibe. La conciencia cósmica y universal comienza a moverse. Cábala dice que en el planeta Tierra existían plantas, árboles, animales, el viento, el agua, la tierra, todo estaba allí en el planeta, pero estaba inmóvil, inerte, no tenía vida, estaba como paralizado. Hasta que el ser humano inicial, el Adán Kadmon, abrió los ojos y percibió el entorno, el Edén, fue cuando todo comenzó a aportar vida. Es decir, es como que a través de la tecnología del avatar humano, es como puede movilizarse la holografía de la matriz en la que nosotros nos estamos movilizando. Y al mismo tiempo, cuando va movilizando la matriz holográfica, la conciencia va quedando inseminada en esta matriz, que en un principio pues no tiene luz, pero la luz que sí que la insemina hace crear formas. Percibimos estas formas a través de los 5 sentidos, más si nos quedamos en los 5 sentidos, nos quedamos atrapados en la forma. Es decir, si nosotros pensamos que lo único que hay es lo que yo puedo tocar, oler, visualizar, saborear o escuchar y no hay nada más, me quedo atrapado en esta hipnosis. Tengo que ir más allá de los 5 sentidos, pero estos 5 sentidos tienen una tecnología que vamos a ir tocando poco a poco para entender la maravilla que nos aportan estos 5 sentidos. No es una tecnología de atraparnos, sino es una tecnología para ser usada. Está al servicio del ser humano si el ser humano comprende pues para qué sirven, ¿no?, estos 5 sentidos. Así que una vez que la conciencia queda impregnada en la holografía y comenzamos a desgastar energéticamente, porque cuando nosotros inseminamos, adoramos, percibimos esta realidad como que lo de fuera es algo diferente a mí, mi energía vital queda impregnada como si fuese, no sé, como si fuera un, yo siempre lo veo así, como una inseminación plásmica que queda en la holografía. ¿Cómo lo podríamos visualizar? Por ejemplo, como si fuéramos un pintor, donde tenemos cubos de pintura, y esos cubos de pintura están en nuestro interior y es la energía vital. Pero tengo un lienzo oscuro y esta pintura pues está cargada de luz, como si fuera pintura fluorescente, y yo quiero comenzar a dar forma, quiero comenzar a dar vida a este plano. Pues agarro la mano y cojo las pinturas y comienzo como a tirarlas sobre el lienzo, sobre la matriz, y comienzo a ver las figuras, a más personas, a vivir en este sueño. Pero sin darme cuenta de que a medida que voy usando esa pintura, yo voy envejeciendo, voy quedándome sin energía. Pero no es una pintura que se deteriore o que se quede seca en un lienzo que yo no pueda sacar. Es una pintura mágica, que en el momento que yo me acuerdo, porque a medida que voy vaciándome de pintura, voy perdiendo mi energía vital. Y como pierdo mi energía vital, pierdo mi conexión y dejo de recordar qué soy y qué hago aquí. Cuando yo empiezo a recordar y a recobrar esos trozos de pintura que se quedaron como esparcidos por esta holografía, y empiezo a recuperar esos trozos de pintura, comienzo a recordar más y comienzo a entender qué es lo que está pasando y de qué manera puedo volver al origen, ¿no? Volver a lo que verdaderamente somos. ¿Cómo se quedan esas pinturas atrapadas en el lienzo? Esas pinturas se quedan atrapadas en el lienzo con percepciones que me duelen. Cualquier pensamiento de dolor, cualquier recuerdo de dolor físico y emocional deja trozos de pintura atrapados en el lienzo y el lienzo resulta que se divide como capas de cebolla. Es así de maravilloso este lienzo. Y lo que yo pienso que son recuerdos o pensamientos que me aparecen es donde tengo como trozos de pintura que puedo recuperar. ¿Y cómo la puedo recuperar? Descargando el dolor. Yo tengo que descargar el dolor de esa emoción para que yo pueda recuperar esa pintura y devolverla a mi cubo, ¿no? a mi vasija, a mi cuerpo, a mi alma. Así que existen ciertos espíritus y conciencias que a mí me permiten
recuperar estos trozos de pintura y al mismo tiempo recordar cómo se mueve esta matriz, recordar cómo puedo activar mis memorias, mis dones, mis poderes o capacidades que realmente se desarrollan en el ser humano cuando entiende qué es ser y recuerda qué es ser, esa esencia. Ya en estas escrituras que os comento, que son desenterradas en el Mar Muerto, que son las escrituras apócrifas, son las escrituras apócrifas, ahí se encuentran ciertos textos donde Yeshua habla de 4 espíritus con los que tenemos que tener contacto: el espíritu de la tierra, el espíritu del agua, el espíritu del viento y el espíritu del sol. Él habla de estos espíritus como espíritus con los que tenemos que conectar, espíritus a los que tenemos que abrir una comunicación, como una comunicación en oración. Para ellos oración es lo que es para nosotros telepatía en el momento actual, saber mover la mente, eso es oración. Así que vamos a trabajar con estos espíritus esenciales de la matriz holográfica como un vehicular. ¿Y cómo podemos utilizar estos espíritus esenciales? Vamos a utilizar las puras esencias de las plantas. Así es como trabajan los esenios, y aún nos quedan recuerdos en los escritos donde Yeshua, Mariam, siempre están utilizando estas esencias. Así que creo que es importante que volvamos de nuevo al origen, y por eso, pues si queréis, nosotros estamos en contacto con una empresa. Esta empresa se llama doTERRA. Y sí, es una empresa de network marketing, es decir, ellos venden el producto y te dan directamente posibilidades de que tú puedas obtener producto gratis o, no sé, generar una serie de puntos. Yo os quiero contar la realidad de qué es lo que a mí me pasó con doTERRA. Cuando comencé a investigar las esencias, de repente apareció una hermanita de Costa Rica, en Valencia. Os hablo de hace 5 años o hace más o menos 4 años y medio, que apareció y me dijo que me quería dar una terapia con esencias. Le dije que me parecía muy causal porque llevaba casi 5 meses estudiando las esencias, porque recuerdo claramente memorias de Egipto donde trabajo con esencias, incluso cómo las hago, ¿no? Cómo las hacemos, cómo las elaboramos. Total, que ella viene, me hace la terapia de esenciales. Y en ese momento recordamos, nos vemos en Egipto las dos, mientras que ella me está haciendo la terapia, y en ese instante comienzo a recordar cómo se están aperturando los registros en ese momento, cómo utilizo las esencias en terapia, en ese mismo momento. Y ella me cuenta qué es lo que está viendo y yo le cuento qué es lo que estoy viendo. Muy, muy, muy impresionada, porque llevaba casi 2 años recordando un evento de Egipto, que es el que pues a mí me mantiene en esta vida trabajando, o me mantenía en esta vida trabajando como humana, como persona, y, y me pareció muy, muy maravilloso todo lo que empezó pues a aperturarse después de esta terapia de esencias. Ella usaba doTERRA, me dejó unas esencias, yo comencé a utilizarlas, pero en ese tiempo todavía estaba trabajando mucho con programas de carencia y limitación. Yo siempre digo que la pobreza es limitación, y sentía que meterse en el ordenador, hacer pedidos, que estos sistemas de network marketing pues no me interesaban, yo los veía como otra cosa que no me gustaba, y me puse a buscar, después de terminar las esencias que ella me regaló, otras esencias por Valencia, ¿no? por herboristerías, etc. Yo os puedo asegurar que después de probar todas las aceites esenciales que han habido en el mercado, de verdad os lo digo y no quiero decir marcas, los he probado todos, como las esenciales de doTERRA, no he encontrado absolutamente ningún producto que tenga la calidad, la vibración, el nivel de penetración en el torrente sanguíneo y, sobre todo, y lo más importante, al terminar la terapia, cómo tú puedes recibir el cambio al instante de ejecutar la terapia. A mí me ha tocado, no solamente con la técnica esenia, que por supuesto la energía mental es absolutamente lo principal, y la calidad de vibración que usa el sanador o la persona que hace la terapia, sino que incluso cuando tocas a la persona y comienzan a vomitar o ya empieza la desparasitación con estas terapias que son bastante intensas, al poner incluso melaleuca o poner algunas de las esencias que tienen como mezclas doTERRA, el vómito automáticamente liberarse, más armónico, y finalizar de vomitar, porque la esencia finaliza de sacar
solamente con percibir la esencia a través de pues el torrente sanguíneo cuando penetra es maravillosa, como cuando toca la piel automáticamente es absorbida, ¿no? por los poros de la piel. Así que pues he estado 5 años utilizando las esencias de doTERRA sin decir absolutamente nada a nadie. Cuando hacía estos talleres lo que buscaba era hermanas que vendían estas esencias cerca para que ellas pudieran vender las esencias y tuviéramos la herramienta del taller, y quien no quisiera usar doTERRA trajera otras esencias. Con la maravillosa sorpresa que siempre me encontraba, pero al mismo tiempo un poco incómoda, de que cuando comenzábamos la práctica y ellos comenzaban a ver la tecnología que utilizamos a través de estas esencias, no querían usar sus esencias y acababan pidiendo a hermanos del taller usar las suyas, ¿no? Y era bastante incómodo porque luego después había que ayudarles a hacer sus pedidos, bueno, y era como muy, dijéramos que se mezclaban diferentes cosas y ellos se daban cuenta que el material que traían no era acorde a la terapia que nosotros estábamos efectuando. ¿Por qué quiero hacer esta ligera aclaración? Porque creo que es importante que también seamos capaces de ver más allá de únicamente los programas mentales que se nos activan cuando aparece un sistema de venta directa, ¿no? Que es como puede ser el de doTERRA. Y doTERRA tiene maravillosos proyectos por los que está pues, compartiendo estas esencias. Así que vosotros sois libres de usar las esencias que queráis. Siempre lo digo en todos los talleres. Podéis usar las esencias que queráis, como si de repente utilizáis este kit de esencias que os traigo y no queréis usarlo más, no lo queréis comprar más, no hay ningún problema. Ahora bien, para los talleres sí que pido por favor las esencias de doTERRA, porque vamos a ver la finalización con las esencias que os comparto y después vosotros podéis comparar, y además yo siempre lo pido, por favor, comprar otros y comparar, porque os vais a dar cuenta de la sutilidad que tienen estos productos, ¿no? Bueno, una vez ya finalizado con esto, en principio pues vamos a dar la parte teórica, y si hay alguien que está interesado en comprar las esencias, simplemente envíe un email y les vamos enviando las informaciones, pero ahora todavía no las vamos a utilizar porque primero tenemos que entrar en la parte teórica. Eso ya será más para la parte práctica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar con esta conexión con los espíritus esenciales de la matriz holográfica? Que vamos a tener un contacto directo con la biblioteca cósmica y universal que hemos dejado impregnada con esos palazos de pintura, y vamos a empezar a recuperar memorias de armonización. ¿Por qué los esenciales armonizan? Porque son tecnologías de ascensión. Por ejemplo, los chamanes, por ejemplo, los santeros, por ejemplo, los magos, los sacerdotes, sacerdotisas, siempre utilizan el humo para conectar con los mundos altos de una manera rápida, instantánea. Por eso se utilizan velas, por eso se utilizan inciensos, por eso se utiliza, por ejemplo, la leña para los fuegos de transmutación, para trabajos donde se aperturan grandes agujeros de transmutación del inframundo a través de simplemente una hoguera, que se trabajan para transmutar, quemar, liberar energías densas, ¿no? Mentales. Pero todos estos humos suelen ser blancos, opacos, grises, incluso se llegan a ver humos negros. Este humo o este espíritu del humito ya tiene que ser elevado frecuencialmente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos con una esencia? Si verdaderamente es una esencia terapéutica de calidad, vamos a encontrar que tiene un poder de volatilidad superior a cualquier otro producto que sea como ascendente y que tenga una carga de información, que tenga un registro akáshico. ¿Qué vamos a encontrar con las esencias? Que lo que sube es transparente. Ya vamos a frecuencias crísticas, vamos a frecuencias cristalinas. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos un aceite esencial, por ejemplo, de lavanda? Que la lavanda tiene una información que en el momento que nuestra pituitaria del cerebro la recibe y comenzamos a trabajar con nuestra pituitaria a nivel vibracional y a nivel de conexión con el akáshico de la lavanda, lo que ocurre es que empieza a haber como una especie de secuencias de desencadenamientos bioquímicos en el cerebro que comienzan a producir hormonas, etcétera, en nuestro cuerpo, y comenzamos a iluminarnos. De hecho, cuando nosotros vamos a la naturaleza,
y estás cerca de un árbol, de una montaña, estás en un lago, en una cascada, en el mar, nos armonizamos porque las plantas, la tierra, tienen una frecuencia que consiguen que nuestros armónicos queden completamente abiertos y recibiendo la frecuencia del sol central de la galaxia, que lo llamamos así, pero verdaderamente es pues la fuente, ¿no? Y la fuente quizás no venga del sol central de la galaxia, quizás esté más en nuestro interior. Eso es una pregunta que nos tenemos que responder nosotros mismos. Así que vamos a utilizar estos aceites esenciales, el agua, el viento, el fuego y la tierra, las vamos a utilizar con estos aceites esenciales porque lo tienen todo. Cada frecuencia es una nota musical, cada olor nos conecta con una música diferente. Esto es la luz, o sea, la música, las frecuencias son sonidos y son luces. Y también tiene la frecuencia de la tierra, porque estamos sacando el extracto de una planta. Y para que ese extracto de esa planta salga, tiene que estar en estado líquido, en agua. Y esa agua y esa luz y esa tierra que tenemos en ese instante se transforma en viento, en puro vapor. No, y no es que sea un vapor, es una frecuencia cristalina, o sea, es algo que tú percibes a través de tu piel y es completamente cristalino. Entonces, vamos a trabajar con las esencias para estas terapias y es absolutamente preciso hacerlo. Yo espero que el mensaje quede claro en esta clase porque de verdad es importante que entendamos el encontrar una buena herramienta de calidad para poder trabajar algo tan importante como vamos a trabajar aquí, ¿no? Que es una terapia de reconexión. Bueno, entonces, cuando nosotros utilizamos este vehicular en canalización de energía, implementando en este masaje de puntos energéticos, lo que ocurre es que como la esencia tiene ese nivel de penetración tan fino, nosotros vamos a entrar a nivel cromosomático, o sea, pasamos la mitocondria celular, incluso está demostrado que únicamente estas esencias en todo el mercado de esenciales tienen el poder de penetrar el córtex cerebral. Hay una de las esencias que se llama frankincense, que es incienso, y este incienso tiene la capacidad de penetrar el cuero cabelludo en una gota que pongas en el cráneo, penetra el cuero cabelludo, el córtex cerebral, entra en la masa encefálica y llega hasta la glándula pineal, elevando la vibración de las neuronas, elevando la vibración de la glándula pineal e iluminando esta y removiendo el calcio. Por lo tanto, la calidad que tienen estas esencias de verdad para mí son importantes porque lo que vas a meter dentro de tu torrente sanguíneo, pues uno lo tiene que cuidar. Hay muchas esencias que tienen acetonas, que tienen cosas que no, químicas que pues no interesan mucho, ¿no? Meter en nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros utilizamos un vehicular, cuando nos encontramos un trozo de materia como si fuera hierro. No es lo mismo una persona que ya viene con un trabajo de conciencia bastante elaborado, que a veces no hace falta ni tocarlos, en el momento que entran en el campo toroidal electromagnético, la persona comienza a llorar, comienza a hablar, ¡fum! Es como si ni siquiera te hace falta ni tocar la herida para que salga la pus, ¿no? O sea, ya ellos están acostumbrados a sacar, a autoanalizarse, a verse. Entonces es muy fácil, en ese caso prácticamente pues utilizaríamos esencias que ya vamos a tener diluidas para poder hacer esta terapia, porque vamos a trabajar muy bien, vamos a poder entrar en su mente muy bien, él va a entrar también en la nuestra, vamos a hacer un intercambio de flujos de akáshicos muy lindo, enseguida se presentan los familiares que han trascendido, o sea, la terapia es muy fácil, o más que fácil, es mucho más fácil de aperturar una terapia senia con alguien que trabaja la conciencia. Pero ¿qué pasa cuando viene una persona que no quiere saber nada de espiritualidad? A mí me ha llegado casos de personas que han llegado a la consulta y que me dicen, oye, mira, Bárbara, yo vengo porque mi mujer me ha dicho que voy a dormir muy bien, estoy muy estresado, pero a mí no me cuentes nada de las historias y las milongas que mi mujer me cuenta porque no me interesan. Hacerle la terapia senia a este hermano
Y bueno, cuando finalizó la terapia, porque hay algo muy importante y es que no deben de dormir los que están en la camilla, es una terapia de mucha caricia, de mucho mimo, de mucho amor. Entonces, cuando empezamos a canalizar esta frecuencia de luz y controlamos nuestras ondas, nuestra vibración y nuestra frecuencia para entrar en una sintonización absoluta a la fuente, la persona que llega, si está hecha un bloque de hierro, como hablábamos, lo primero que va a tener es muchas ganas de dormir. Pero si él vence esas ganas de dormir, lo que ocurre es que va a tener visiones. Entonces tú ya le avisas antes de que se acueste, oye, mira, la importancia, o sea, lo más importante de esta terapia es que mientras que yo te la haga no te duermas. Ya después tú te vas a casa, te acuestas, de hecho se levantan de la terapia que están necesitando reposar durante unos 5 o 10 minutos, no se pueden levantar e irse porque es mucha la energía que se canaliza. Y le avisé de esto y al finalizar la terapia pues él se levantó bastante alucinado, me dijo que le explicara que por qué él incluso había podido tocar las alas de un ángel que de repente le apareció por detrás, que las pudo tocar, que las ve claramente y que por qué ha venido su padre y, o sea, se levantó llorando porque el padre había trascendido. Y bueno, pues yo no le hablé de nada porque ella me pidió que no le hablara de nada, pero sí que le dije lo que yo había recibido como regalo de esta terapia, porque eso es lo que hace que nos sanemos. Después lo vamos a ir entendiendo esto un poquito mejor. Entonces, lo que os quiero comentar es que es una terapia absolutamente maravillosa para poder trabajar con aquellos de nuestra familia que nosotros percibimos como personas que no trabajan la conciencia, que están cerrados a trabajar la energía. Pues tú les dices, oye, ¿me dejas practicar contigo un poquito la aromaterapia? Y es una manera de comenzar a abrir ese puente de interconexión a la fuente con aquellos que pues les hemos pedido que se cierren por algo, ¿no? Y los percibimos cerrados por algo. Entonces, vamos a utilizar este vehicular para incluso penetrar el bloque de hormigón o de hierro más duro, ¿no? Y con esta terapia no hay nada que se pueda resistir en lo que es trabajar una reconexión al ser. Entonces, hay un masaje que vamos a trabajar con puntos energéticos con una finalidad única de restaurar el equilibrio armonioso entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Es una terapia silenciosa, eso es muy importante. Al final vamos a dejarnos 5 minutos para compartir lo que nosotros hemos recibido hacia nosotros mismos, pero no vamos a hacer absolutamente nada más, ¿no? La terapia actúa restableciendo la circulación de la energía que ha sido perturbada por el estrés, la enfermedad y pensamientos desarmónicos y una forma de vida antinatural. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la vibración. ¿Os acordáis que habíamos hablado que es una terapia en la que vamos a trabajar la luz en ondas y hay que trabajar esta luz teniendo una vibración fluida, una vibración equilibrada? Entonces vamos a entender un poquito cómo es esta vibración. Dice, se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es a la que se llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en cualquier momento. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, en principio todo lo que tenemos alrededor son estos trozos de pintura que están inseminados en la matriz holográfica por nosotros en un tiempo de conexión que ahora mismo estamos recuperando, pero en desconexión pues nos dejamos de acordar que todo lo que nosotros vemos, olemos, saboreamos, tocamos, escuchamos en esta matriz es algo que nosotros inseminamos o dejamos fuera en cierto momento. Como por ejemplo la geometría que estamos viendo a mano derecha de la pantalla. Esta geometría nos está queriendo decir algo y está emitiendo una frecuencia, una gama de colores, una gama de sonidos que está entrando en nuestro campo energético y a través de nuestra mente está recibiendo una resonancia todas nuestras células, todas nuestras moléculas y nuestra alma está comenzando a vibrar en una frecuencia determinada. ¿Qué ocurre cuando nuestra alma
vibra en la frecuencia de aquello que nosotros visualizamos fuera, que va a actuar nuestra genética y nuestras células en función de lo que esta frecuencia y vibración nos está aportando. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo en la pantalla es el cubo de Metatron, está conectado a una estrella en el cielo, o dijéramos al Ein Sof o a la fuente, y estamos recibiendo con las frecuencias blancas, azules, un mensaje. Aquí hay un mensaje que tu alma está recibiendo, solamente con visualizar esta geometría sagrada que permite que todos nuestros chakras comiencen a unificarse en una misma frecuencia, en un mismo tubo de conexión, en una misma luz cristalina. Esa es la función de Metatron. Por lo tanto, cuando nosotros estamos vibrando a una frecuencia de hercios sutil, la fuente puede penetrar de una todo el cuerpo y expandirse. Pero cuando nosotros estamos vibrando en una frecuencia de hercios densa, lo que ocurre es que hay como cortocircuitos donde ya no fluye esa conductividad, no fluye esa electricidad. Y esos cortocircuitos nos afectan a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos y a nuestra vida, a nuestro escenario de vida. ¿Qué es nuestro escenario de vida? Pues aquellos que componen nuestro día a día, las personas que nos rodean, la gente con la que caminamos en la calle, nuestros compañeros del gimnasio, la persona que nos vende el pan todas las mañanas. Ese es nuestro escenario de vida. Y nosotros estamos emitiendo una frecuencia y como un boomerang nos están devolviendo la misma frecuencia, o como un espejo. Entonces lo que hay que hacer ahora es empoderarse dentro de tu vibración. Tú tienes que saber manejar tu vibración. Entonces vamos a entender que se puede considerar, dice aquí, se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Imaginaros que esto es la posición de equilibrio. Y aquí tenemos un péndulo con el punto A y el punto B. ¿Veis? Aquí donde está la flechita, aquí hay el péndulo del punto A y el punto B. Y este es el recorrido que tiene que hacer el péndulo, de A a B, de B a A, de A a B y de B a A. Aquí nos dice que es la oscilación del movimiento, la vibración es el movimiento que hace en recorrer esto así. El A y el B, estos puntos, esto es vibración. Dice, la posición de equilibrio, esta de aquí, es la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre este movimiento sea cero. ¿Y cómo sabemos que es cero? Porque A lo vamos a calificar como positivo y B lo vamos a calificar como negativo. A lo vamos a calificar como bueno, B lo vamos a calificar como malo. A lo vamos a calificar como hombre, B lo vamos a calificar como mujer. A lo vamos a calificar como alto, B lo vamos a calificar como bajo. A vamos a calificarlo como muerte, B lo vamos a calificar como vida, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos constantemente penduleando, esto se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual nosotros comenzamos a nutrirnos para poder inseminar en la matriz esos palazos de pintura. Pero lo que nosotros ahora estamos comprendiendo y entendiendo es que para volver a recoger esos cubos de pintura, yo tengo que llegar a un estado neutro, a este punto de aquí de equilibrio, porque cuando yo llego a este estado de equilibrio, resulta que comienza a emitir una frecuencia vibracional sutil punto cero y la fuente penetra absolutamente en mi cuerpo. Dice, este tipo de vibración, es decir, cuando la fuente entra de golpe a través de esta vibración punto cero, se llama vibración de cuerpo entero. Todo el cuerpo está vibrando en una sola nota musical neutra. Esa nota musical recoge todo lo que experimentamos en una sola cosa, lo positivo, lo negativo, lo alto, lo bajo, mujer, hombre, soledad, compañía. Todas esas cosas que nosotros estamos comprendiendo como un péndulo se unifican como la misma cosa. Cuando esto ocurre, nuestro cuerpo empieza a vibrar en una vibración de cuerpo entero, donde no existe dolor, donde solamente hay armonía, donde fluye la sabiduría en cada una de las moléculas del cuerpo que nos compone, porque está vibrando esa sabiduría y emanándose desde nuestro interior, desde nuestra mente. Y lo que ocurre es que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección, es decir, un solo pensamiento puede modificar automáticamente en ese instante infinito incluso
tu holografía, tu forma, tu cuerpo. En cualquier momento donde entra un pensamiento, pero este pensamiento ya no es dirigido por el ego, por lo que tú piensas que quién eres, ¿no? Sino por lo que verdaderamente eres, por lo que eres, por la esencia, por la fuente. Para poder llegar a esta vibración de cuerpo entero, nosotros tenemos que saber trabajar en unificar el A más B. Entonces vamos a parar el vídeo y vamos a subir este vídeo para que no pese demasiado en internet y voy a subir ahora un ejercicio de unificación del A más B. Muchas gracias a todos, os mando un abrazo muy grande y continuamos en el siguiente vídeo.